audiencia que se suspendió el día de ayer, que terminó con la alegación de la Fiscalía, y por lo tanto ahora el tribunal va a dar traslado a las defensas. En primer lugar, las defensas de don Sergio Contreras y doña Catalina, los colegas. Magistrado, sí, ¿Sí? tenía una petición inicial que le había señalado ayer, que Sí. es respecto de don Daniel Goldberger, sí, que se le puedan hacer llegar un medicamento. Un medicamento. ¿Los familiares están afuera de la sala de audiencia? Están en la entrada, no se les ha permitido el ingreso y están esperando la autorización del tribunal. Ya, perfecto. Están en la entrada del edificio. Del edificio, exacto. Ya, necesito el nombre del familiar que va a ingresar con el medicamento. Don Daniel es la esposa de don Daniel, Constanza. Sí, a ver si don Daniel me ayuda. Hepner. Constanza Hepner Comparini. Dijo Constanza Hepner Comparini. Perfecto. Entonces se va a autorizar el ingreso de ella. ¿Cuál es el medicamento que le va a entregar? Medicamentos se llama Duceten. Ya. Duceten. Constanza Hepner. Perfecto. Es una pastilla. Sí, entiendo que sí. Perfecto. Entonces se va a autorizar en los términos en que lo ha solicitado la defensa. Gracias, magistrado. Aquí las funcionarias que me acompañan hacen las comunicaciones internas para que se permita el ingreso de los familiares y la respectiva entrega del medicamento. Ahora sí, entonces, la primera defensa. Gracias, su señoría. Su señoría, antes de comenzar el día de ayer, fue el padre de don Benjamín Morelo hasta la unidad penitenciaria. No lo dejaron entrar, o sea, no es que no lo dejen entrar, no podía entrar a las 11 de la noche, pero no recibieron, su señoría, el medicamento porque dijeron que no había llegado ninguna orden desde el tribunal, y a la hora que llegó el padre de mi cliente, se le dijo por la persona que estaba en la guardia que tampoco había ingresado nadie a esa unidad. Por lo tanto, dado que ayer no se tomó el medicamento, habiendo sido autorizado por el tribunal, Sí. solicito entonces que hoy día llega como en 20 minutos más o 30 minutos más otra persona a Centro de Justicia y que se le autoriza a tomar el medicamento porque Claro. tenía que dárselo ayer en la noche. Sí, claro. ¿Y el familiar del imputado fue a la cárcel de alta seguridad? ¿No fue a Santiago 1? No. Nosotros nos quedamos aquí en la oficina trabajando la alegación y fue él, me mandó una foto del lugar porque no lo conocía. Sí, claro. Realmente era la cárcel de alta seguridad, que es la misma entrada de Capitán Llaver, entiendo. Sí. No, la orden de ingreso fue con esa mención específica a la autorización, pero si no, que lo traiga ahora y se va a ingresar. Muy amable, magistrado. Perfecto. Ya. Su señoría, bueno, esta defensa se va a oponer a la solicitud de medida cautelar pedida por el Ministerio Público y que consiste en la más gravosa que conoce nuestro ordenamiento jurídico, esto es la prisión preventiva. Antes de entrar al fondo de esto, su señoría, no puedo dejar de decir algo que me va a demorar 40 segundos. Abogado privado me ha tocado tener relación profesional con la fiscal Chong y desde ya empatizar con ella, con todo lo que ha tenido que vivir a propósito del ejercicio de sus funciones, su señoría, y en ningún caso esta defensa a lo largo de su exposición y que tampoco se entienda como que se avala las situaciones que el Ministerio Público dio a conocer, que por sí revisten ciertos elementos. Por lo tanto, su señoría, desde el punto de vista como abogado, operador del sistema, abogado colegiado, empatizar con él. Sin perjuicio de eso, su señoría, y ya habiendo hecho ese preámbulo, señalar algo que va a hacer una especie de línea argumental a lo largo de todo este exordio, es que no puedo tampoco dejar de decir la sorpresa que me causa, desde ya,
una gran sorpresa, la rapidez con la que actuó el Ministerio Público para un caso de amenazas, las horas invertidas en esto. Yo soy abogado querellante en causas de esa misma fiscalía, su señoría, más de un año llevo, ahí está. Y probablemente, si lo llegan a saber quiénes también de funcionarios públicos relevantes, probablemente no les piden prisión preventiva. Y esa es la segunda llamado a atención que me hizo el Ministerio Público cuando solicita para una pena que se mueve entre los 61 y 541 días, o 3 años en el rango mayor, pida prisión preventiva. Es algo que me llama profundamente la atención. No tengo la experiencia de un defensor penal público, ni de una magistrada, ni menos de un fiscal, pero no sé cuántas, y vamos a ver después de la jurisprudencia que voy a mostrar, jurisprudencia del propio Tribunal Séptimo de Garantía, que las medidas cautelares solicitadas no revisten la gravedad de la que escuchamos ayer. Y la primera, ya yendo derechamente, la primera argumentación que debo señalar es que, y el tercer llamado a atención poderoso, es el lugar en el cual, o el tribunal en el cual el Ministerio Público hace valer todas estas alegaciones. Es el séptimo juzgado de garantía, probablemente uno de los tribunales con más experiencia, causas difíciles, donde litiga habitualmente la señora fiscal. Escuchamos más de 3 horas y media de intervención del Ministerio Público, y no quise plantear este incidente al momento de escuchar la formalización porque pensé que podían haber algunos otros elementos que estaban en las 8.100 páginas que nos envió, que podían distribuir la competencia a un tribunal tan distinto como este séptimo de garantía. Bueno, esa es la primera incidencia que quiero plantear su señoría, que es una incidencia de incompetencia del tribunal. Las reglas jurídicas aplicables serán artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales en relación al artículo 7º y el artículo 16 del mismo código. También artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales en relación al artículo 70 del Código Procesal Penal. No, su señoría, no voy a leer las normas porque me parece que sería una falta de respeto a todos los intervinientes, todos lo conocen, tenemos los códigos. ¿Cuáles son los hechos que escuchamos ayer? ¿Cuáles son los hechos que están en la carpeta investigativa? 2 grandes hechos fijó el Ministerio Público ayer. Dijo que todo esto se generó, y voy a ocupar la misma estructura gramatical que está grabado, que utilizó el señor fiscal. Se generó una reunión en el edificio Génesis, Apoquindo 6550, oficina 2201. Conforme los presupuestos materiales, vimos el video, donde el video afuera del edificio de la calle Gustavo V, donde nos mostró que a partir de las 18:10 horas hubo una reunión. De luego nos mostró videos de el pasillo y fue individualizando a cada uno de los imputados. Y dijo, mire, aquí se hizo la carta, aquí hubo. Entonces empezó el concierto. Si eso es así, su señoría, si efectivamente el Ministerio Público mantiene sus dichos, quiere decir que el principio de ejecución, artículo 7º del Código Orgánico de Tribunales, en el delito de amenaza hay una distinción si la amenaza se va a consumar o no en el momento que escucha la víctima, si puede ser tentado, etc. Pero bajo los argumentos que dio el Ministerio Público, y el principio de ejecución es en el edificio ubicado en el edificio Gustavo V, que está ubicado en Apoquindo 6550, oficina 2201, entonces, conforme al artículo 16 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es el 4º juzgado de garantía. Luego, si eso no es así, si estoy equivocado, siempre es probable que esté. Si estoy equivocado, entonces veamos
dónde se consuma este eventual delito. La entrega material de la carta en la cual se encontraría esta amenaza condicionada del 296 número 2. Esto se hace en el domicilio de la víctima. El domicilio, su señoría, no lo voy a dar a conocer, pero se encuentra en la comuna de Providencia. Conforme el mismo artículo 16 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente para conocer es el 8º juzgado de garantía. Entonces, nuevamente tengo que volver a hacer esta insinuación, nada más, su señoría, de por qué la oficina más grande de abogados del país, con la mayor cantidad de recursos, que es el Ministerio Público, ventila estos antecedentes ante el 7º juzgado de garantía. ¿Por qué lo hace? Esta reflexión me imagino yo que la tuvieron que haber hecho antes. Y creo yo que hay una razón. Voy a dejar afuera cualquier tipo de razón no jurídica. Y habría una razón en el artículo 159, inciso primero o segundo del COD, que me diría, mire, si está investigando otros hechos, bueno, usted puede entonces agrupar estas investigaciones. Cuestión que no lo ha hecho, porque en la formalización nos indicó el señor fiscal que habría primitivas en el hecho 1, dice que el 4 de octubre del 2010, a propósito de la formalización de cargo del carabinero Zamora, en el caso conocido como Pío Nono, habría recibido una serie de amenazas a través de cosas electrónicas, Facebook y algunas otras cosas que se me olviden. Pero de lo que escuchamos en más de 3 horas y media, esas amenazas de Reynolds Reddington, que decía que empieza a caminar mirando hacia atrás, o en Twitter de ocusar.com, donde invita de forma irónica a ir a visitar a la casa de la víctima, no fueron vinculados nunca, su señoría, nunca, no solo a mi cliente, sino a cualquiera de los 7 imputados restantes. No existe ninguna conexión funcional, es más, su señoría, antes de hablar de alguna conexión normativa entre estas amenazas y los imputados, no existe ninguna conexión fáctica, fenomenológica, entre esas primeras amenazas vertidas a la víctima con mi cliente o con alguno de los demás imputados. Por lo tanto, el artículo 159 del COD no puede ser utilizado para para quitarle la competencia natural al 4º juzgado de garantía o al 8º juzgado de garantía y llevarlo al 7º juzgado de garantía, porque por lo demás tampoco sabemos dónde principió la ejecución de esas amenazas. La verdad es que no escuchamos un solo argumento de por qué el 7º juzgado de garantía, es el juzgado competente para conocer de esta causa. El informe policial 523, su señoría, es prácticamente lo que ayer escuchamos en la exposición del Ministerio Público, nos señala en su página, tiene más de 100 páginas, su señoría, en la página, que inmediatamente, a partir de la página 77, nos informa la Policía de Investigaciones, se obtiene un pantallazo, su señoría, un pantallazo del listado de personas que ingresaron a la oficina 2201 del edificio Génesis, ubicada en Avenida Apoquindo 650. Y bueno, después se sacan fotografías de cada una de los imputados y de otras personas que participaron en la reunión donde se habría fraguado esta amenaza, y el señor fiscal nos dijo por qué esas personas no son partícipes de este delito. O sea, ahí fue donde se fraguó. Queda demostrado, su señoría, que
la propia Policía de Investigación en el informe 523 señala que esto se habría iniciado en este edificio, su señoría. La doctrina respecto, su señoría, antes de ir a la doctrina, la jurisprudencia. En un caso conocido por todos, denominado caso Basura, su señoría, en el cual yo soy defensor, me tocó participar y promovimos una incidencia de incompetencia del 9º Juzgado de Garantía, que agrupaba investigaciones en la comuna de Ñuñoa, Colina, Maipú, y del primer tribunal oral, ya no me acuerdo su señoría, pero eran 4 comunas. Estuvimos esa investigación duró 7 años, durante mucho tiempo promoviendo incidencias, hasta que el Juzgado de Garantía acepta su incompetencia, manda los antecedentes al resto de los tribunales de garantía, esos tribunales no aceptan la competencia, se traba competencia, y es el 23 de julio del año 2018, la Ilustrísima Corte de Apelación, a través de su tercera sala, rol 3222-2018, voy a poner todo este antecedente a disposición suya, su señoría, quien señala que el Ministerio Público no tiene las facultades para poder torcer la competencia, el juez natural de cada uno de los hechos donde se producen. Y dice, si me permite muy brevemente, lo vamos a proyectar, si me autoriza su señoría. Sí, claro. Podemos proyectarlo, gracias. En la parte final del considerando octavo, su señoría, dice, es factible concluir que todos los hechos que se narran en el escrito de acusación fiscal han tenido su acaecer u ocurrencia en tiempo y lugares distintos, sin perjuicio que en alguno de ellos participen las mismas personas con distintas competencias y poderes. Y continúa el considerando noveno, dice que, en consecuencia, atendida a la distinta data y particularidad de los hechos que son materia de la acusación fiscal por los cuales acusa el Ministerio Público dentro de sus potestades, y especialmente considerando como elemento esencial, ordenador y asignador de competencia en materia de delitos penales, ¿cuál es la regla relativa que es tribunal competente? El del lugar o territorio específico y concreto en que se han ejecutado y cometido los hechos que dan motivo a la citada acusación, y consecuentemente a los juicios orales que han de tener lugar, se declara entonces competente, y ahí empieza a asignar la competencia. ¿Cuáles son las reglas que quiero extraer de esto, su señoría? El lugar donde se cometen, el principio de ejecución, su señoría. Y ahora sí quiero citar la doctrina que siempre es orientadora, su señoría. El profesor Garrido Mon, Derecho Penal, tomo 3, página 376, edición 2010, su señoría. 22.2.9, intercrímenes respecto del delito de amenaza. Y si me permite, dice, se señaló con anterioridad que la amenaza es un tipo penal de peligro y formal, de manera que solo puede presentarse como consumado. La tentativa podría concebirse cuando la amenaza durante su ejecución admite un desarrollo parcializado en el tiempo, lo que debe descartarse la frustración. Y aquí viene lo importante. Sectores de la doctrina estiman que, en razón del bien jurídico protegido por el delito, que este se consuma cuando la amenaza llega al conocimiento del sujeto pasivo y no antes. Algunos autores agregan que además debe afectar el sentimiento de tranquilidad de la amenaza. Es decir, su señoría, si efectivamente pueden haber etapas anteriores, como la tentativa de amenaza, esto se habría producido entonces en la comuna de Las Condes. Si esto entonces, el delito de amenaza, solo es consumado, bueno, y solo como ejercicio académico, dando por hecho que el contenido de esa carta es serio, verosímil, entonces el competente sería el octavo de garantía, su señoría. Por lo tanto, por todos estos argumentos, entendemos que este tribunal
es incompetente, lo ha sido siempre su señoría, y debería entonces declararse la incompetencia de este tribunal. Eso como ya primera incidencia respecto de la competencia. Ahora nos toca ir al fondo, a las medidas cautelares personales solicitadas por el Ministerio Público. Hay cosas que por conocidas uno deja de hablar, y porque deja de hablar terminan siendo olvidadas. Y parece que eso ha sucedido acá. Cuando hablamos de medidas cautelares, de restricciones violentas a la libertad de cualquier persona, no podemos dejar de olvidar el mensaje con el cual Su Excelencia el Presidente de la República envía al Congreso. Y cómo ese mensaje cambia el paradigma cautelar, desde el paradigma inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Penal del 1906, donde auto de procesamiento es igual a prisión preventiva, a formalización no es igual a medida cautelar. Y si me permite, su señoría, porque creo que es relevante esto, señalar lo que dice el mensaje a propósito de la medida cautelar, si me permite. Muchas gracias, su señoría. Dice, en lo fundamental, este rediseño de las medidas cautelares se basa en la afirmación de la excepcionalidad de las mismas y en su completa subordinación a los objetivos del procedimiento. En cuanto a lo primero, el proyecto propone dar plena aplicación a la presunción de inocencia, afirmando que quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales, en tanto estos no se vean afectados por la imposición de una pena. Cambio de paradigma. Ahora, al fondo de la medida cautelar señala, además, es necesario establecer un conjunto de controles específicos respecto de las medidas cautelares que implican formas de privación de libertad, buscando racionalizar y limitar al máximo su utilización. Racionalizar. Con el mismo objetivo se disponen límites a la utilización de la prisión preventiva, destinado a mantener un criterio de proporcionalidad en relación con la pena posible. Y ya parece que nos estamos acercando y orientando. Proporcionalidad en relación con la pena posible. En orden a ello se han ampliado las situaciones en que la privación de libertad debe ser excluida como medida cautelar, en especial aquellos casos que se pueda esperar la aplicación de alguna de las medidas alternativas contempladas en la 18.216 al momento de la sentencia. Este último constituye un aspecto esencialmente sensible. Es el mensaje. Teniendo ya el mensaje claro, la doctrina en el mismo sentido, la voy a citar más tarde, quiero irme a las normas. Y la primera norma con la cual tenemos que analizar la petición del Ministerio Público la encontramos en el artículo 122 del Código Procesal Penal. El artículo 122, medidas cautelares personales, finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales solo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y solo durarán mientras subsista la necesidad de cautela. El legislador nos dice que es absolutamente indispensable para asegurar la realización de los fines del procedimiento. Las medidas cautelares personales tienen un gran objeto, que es asegurar la comparecencia del imputado a todos los actos del procedimiento. La medida cautelar personal de privación de libertad, además tiene una regulación especial en cuanto a criterios de otorgamiento, si es peligro para la sociedad, peligro para el ofendido, etc. Y este primer gran aspecto fue dejado de lado por el Ministerio Público cuando nos indica en su alegación, y ya cerca de las 10 de la noche, su necesidad de cautela. Nuevamente me llama la atención lo famélico que fue la argumentación en ese caso, y yo no sé, porque
creo en la seriedad del Ministerio Público. Y por eso ni siquiera hubo una palabra de cómo argumentar que la pena fuera, por ejemplo, llegar a una pena de crimen. Sino lo que dijo fue, y cito textual, si me permite su señoría, abro comillas, dice, el bien jurídico protegido es la autoridad y la protección a la vida de los agentes del Estado. Cierro comillas. Si eso fuera cierto, su señoría, este tribunal, el séptimo de garantía, tendría la mayor tasa probablemente de personas en prisión preventiva cuando le lanzan piedra a carabineros. Y no lo hacen. O es más, otras que vamos a ver de otras autoridades, su señoría. Dice que actuaron 8 personas. Hay un peligro para la víctima y seguridad social, sin decir una sola palabra, su señoría, de cómo se concreta o materializa el peligro para la víctima y el peligro para la seguridad de la sociedad. Teniendo entonces, su señoría, ese prisma con el cual se debe ver y analizar las medidas cautelares, nos vamos a ir ahora a la letra A del artículo 140. Vamos a cuestionar las 3 letras. Letra A, B y C. Me haré cargo de esta alegación de la carta entregada en el domicilio de la víctima, porque las otras imputaciones que se han hecho o amenazas de la cual fue víctima la señora fiscal, no hay ninguna imputación directa a mi cliente. En cuanto a el delito de amenazas, el delito de amenazas que se encuentra en el artículo 296, 297, requiere en su núcleo coacción. Haces esto, si haces esto, te puede pasar esto. Deja de hacer esto otro porque te puede pasar esto. Y esa coacción requiere ciertos elementos. No cualquier palabra o cualquier acción puede ser un delito de amenaza. Podremos estar de acuerdo, su señoría, en que pueden haber palabras que sean violentas, palabras que sean duras, proferidas, pero para que eso se construya en un delito, requiere algunos otros elementos que están dados por el mismo artículo 296. La seriedad y la verosimilitud. Seriedad entendida como que existe un conjunto de antecedentes que hace plausible la materialización de esa amenaza. La verosimilitud entendida entonces como que la amenaza propiamente tal es idónea. No habría amenaza si alguien me dice te voy a hacer una hechicería, porque no sería verosímil. Y el contenido de la carta, su señoría, que la tenía acá, aquí está, y el contenido de la carta, su señoría, está redactada en términos que conforme el resto de los antecedentes que hay en la carpeta, no de la valoración que yo haga de la carta, porque la valoración que pueda hacer de la carta o no puede resultar bastante ofensiva, puede ser considerada una especie de coacción, pero no contiene los elementos que a juicio de esta defensa requiere el artículo 296. Cuando dice, me voy a ir a las partes precisas de esta carta, permítame comentarle que los corruptos como usted no tienen cabida en nuestra nación y que tomaremos las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país. Las medidas que sean necesarias. ¿Qué amenaza implícita? Uno podría decir que hay una amenaza larvada, una amenaza oculta, en la forma, en la estructura gramatical de esta carta. Pero la verdad es que no concretan nada. Nos dice si las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, en qué van a consistir. En ir a pegar pegatinas a la casa, ir a lanzar huevos o causar un mal mayor. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Y aquí lo que hay es un traslado de los elementos que requiere el delito hacia la víctima.
Y por último dice, dado lo anterior, le sugerimos a usted y a sus actos que continuamente contribuyen a la decadencia de nuestra nación y nuestra justicia, corrijan su actuar a la brevedad. ¿Dónde encontramos los elementos de seriedad y de verosimilitud en todos los antecedentes expuestos por el Ministerio Público? Porque una cosa es lo que diga la carta y otro los antecedentes que tienen que rodear a esta carta para que la amenaza tenga una relevancia penal. Y la verdad, su señoría, es que más allá de que, al parecer, los imputados y otras personas que estuvieron reunidos el día 6 de octubre en el edificio de Apoquindo participan de una ideología política común, el Ministerio Público no fue capaz de entregar elementos que uno pueda decir, mira, la supuesta amenaza es seria. ¿Por qué? Porque existía, no sé, un plan en el cual no se corregía en un determinado tiempo, iba a venir otra carta, etc. No había tampoco una estructura, una organización, por lo menos de los elementos que fueron expuestos ayer por el Ministerio Público. Y respecto a la verosimilitud, lo mismo. No se encontró en ninguno de, por lo menos en mi cliente, elementos que uno pudiera asociar directamente con esta carta. Se nos va a decir que como un hallazgo casual, el arma encontrada en uno de los imputados. Pero lo que no se puede decir, a la luz de los antecedentes que expuso el Ministerio Público, es que ese hallazgo casual de esa arma tenga que ver con la carta o con algún propósito de las personas que se juntaron en ese momento. Son hechos aislados que no pueden vincularse a la luz de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa. Su señoría, si su señoría encontrara que efectivamente la carta reviste los elementos de seriedad y verosimilitud, entonces creemos que la adecuación de la norma a este hecho no se encuentra en el numeral segundo del artículo 296, sino que esto está en el número 3 del artículo 296. Eso como elemento entonces respecto de la letra A. La letra B. Dice el Código Procesal Penal, ocupando una estructura que uno podría decir que es primo hermana del número 2 del artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Penal, señala que, letra B, que existan antecedentes que permitieran presumir fundadamente la participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Esto es, presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito. Y nosotros, esta defensa le hizo una pregunta al señor fiscal comenzando la formalización, una pregunta inocente además, su señoría. La pregunta era, dado que la imputación era tan general y se imputaba 15 número 1 y 15 número 3 respecto a mi cliente, ¿qué es lo que era? Si era 15 número 1, 15 número 3, y si era 15 número 1, ¿cuál de las dos hipótesis? Y el Ministerio Público nos contestó 15 número 1. Está bien, entonces nos ceñiremos a la imputación de 15 número 1. Es bueno recordar, su señoría, que el artículo 15 del Código Penal tiene su modelo en el artículo 66 del Código Penal belga y en el artículo 11 del Código Penal español. Y que cuando se le encomendó al comisionado Rengifo en las comisiones 10, 11, 125, 470, redactar este articulado, el señor Rengifo introdujo varias novedades que nos acompañan hasta el día de hoy. Y me voy a circunscribir en el artículo 15, que tiene dos hipótesis, que es
que son, su señoría, la hipótesis primera de... Primero, tomen parte en la ejecución del hecho. Tomar parte en la ejecución del hecho, 1, sea de una manera inmediata y directa. 2, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Es decir, una regla general que acompaña, tomar parte en la ejecución del hecho a través de alguna de estas dos modalidades. Actuando de manera inmediata y directa o impidiendo o procurando impedir. ¿Qué nos dijo el señor fiscal entonces respecto de la imputación de mi cliente? Fue muy vago, su señoría. Hubo muy pocos antecedentes en cuanto a la participación. Pero sí hubo una frase. Dijo su señoría en el hecho número 1, abro comillas, labores de cobertura respecto a los demás imputados, refiriéndose al auto Hyundai. Labores de cobertura. Me imagino yo que esas labores de cobertura entonces es impidiendo o procurando impedir que se evite. La verdad, su señoría, que varias cosas respecto de la participación. Uno podría considerar que con los antecedentes allegados a la carpeta investigativa, estamos en condiciones de decir que mi cliente concurre entonces hasta el edificio ubicado en Avenida Apoquindo. También podemos decir que sube hasta el piso 22 e ingresa a lo que parecer es una oficina. Sí, su señoría, es importante advertir que en ese video las primeras personas comienzan a llegar a las 18:10 horas. Mi cliente llega a las 19:06. Luego a las 20:59 hay una retirada conjunta. Se hace una serie de análisis de a qué hora llegan los determinados intervinientes. ¿Qué es lo que pasa adentro, su señoría? No hay noticia alguna de lo que suceda dentro de esa oficina. Si esa oficina tenía privado, no tenía privado, quienes participan directamente de la confección de la carta. No olvidemos que mi cliente tiene 19 años. Recién salió del colegio. Si participó o no participó en la elaboración o construcción de determinadas estructuras gramaticales, si entendía o no entendía lo que se estaba haciendo. De eso, su señoría, no se dio elemento alguno. Por lo tanto, cuando a mí me imputan un delito de amenazas, de amenazas escritas, a lo menos tiene que haber algún indicio de que yo participé en la construcción de esa misiva, que la ordené, que dirigí, que la hice materialmente y que además, por supuesto, tenía plena conciencia de la antijuricidad de lo que estaba haciendo. Eso, su señoría, en las 3 horas y media de exposición del Ministerio Público respecto a mi cliente, nada. Solamente una grabación que ingresa a ese edificio y que eventualmente estaría ingresando a esta sala de reuniones. Eso, hasta ahí no hay ningún delito, nada. Luego, su señoría, el Ministerio Público, y siempre en la letra B, dice, nos dice que se retiran conjuntamente, y el fiscal fue muy claro en señalar en a lo menos 2 o 3 ocasiones que no habrían existido detenciones de los autos. Señoría, nos mostró un video extractado. No tenemos conocimiento completo de todos los videos, pero no tengo por qué dudar de que hoy día no tengo por qué dudar de él. Y uno puede ver cómo entonces mi cliente se sube al auto y luego, como vimos ayer, van descendiendo por calle Apoquindo, llegan a Gertrudis Echenique, después llegan cerca del Bosque al parecer, y continúan por Providencia, etc. Pero ayer tuvimos que hacer un trabajo con la defensa y ver si esta expresión, no hubo detención donde alguien se bajara, donde otra persona subiera, etc., se condicionó con los elementos de la carpeta investigativa. Y la verdad, su señoría, es que no hay ningún elemento para afirmar eso. Y fíjese, si usted me permite compartir pantalla, para ir demostrando el viaje
los kilómetros que hay entre cada cámara que se va viendo. Yo no sé si existen más cámaras, su señoría, estoy hablando respecto de los elementos que fueron entregados por el Ministerio Público. Si me permite, su señoría, para poder Claro, sí. explicar mejor. Su señoría, aquí nosotros hicimos esta pequeña línea de tiempo en la cual se van mostrando las cámaras en los lugares que estaban. Parten en el Centro Cultural de Las Condes y luego muestran la cámara que está en Apoquindo con el Golf. El fiscal lo dijo, Gertrude Echenique. La distancia son de 3 kilómetros. En esos 3 kilómetros la carpeta investigativa no hay nada que diga, que indique si hubo alguna parada, si alguien se bajó, si alguien se subió, etc. El mismo ejercicio respecto desde Apoquindo con el Golf a Augusto Leguía, de Augusto Leguía a Pedro Valdivia a Salvador, etc. Eso no existe. Por lo tanto, la afirmación fáctica de que nadie se bajó no es posible sostenerla a la luz de los antecedentes actuales, de los antecedentes que conoce esta defensa, su señoría. ¿Ya? Otro de los elementos que son importantes para ir descartando presunciones fundadas, no indicios. No, el código no habla de indicios, habla de presunciones fundadas. Y presunciones en plural, de que mi cliente participó, no desde el punto de los fenómenos causalmente, sino que participó, una participación penal en el delito, sería el hecho que el auto en el cual sube detrás del conductor, y si se sienta detrás del asiento del conductor, termina entonces en muy cerca del domicilio de la víctima. Y que entonces, cuando estaba ahí, prestaba estas labores de cobertura a los demás imputados. Su señoría, también creemos que ahí hay un error, porque más allá si se puede probar que estuvo o no estuvo ahí, el tratar de valorar eso como labores de cobertura a los demás imputados, tampoco. ¿Qué labor de cobertura puede haber en 2 personas que concurren y entregan una carta? Porque distinto hubiese sido si lanzan la carta. Pero lo que hay acá, al parecer, no es un ocultamiento de las personas que quieren entregar esta carta. La dejan en el lugar que corresponde. No hay ningún antecedente, además de todos los videos que pudimos observar, que mi cliente prestara alguna labor de cobertura. Fíjese que no existen tráfico de llamados entre mi cliente y el resto de los imputados, que pueda darle materialidad a lo que el Ministerio Público denomina cobertura a los demás imputados. No existe, su señoría, en la carpeta investigativa. Se nos dijo que había cierta planificación previa, y eso lo dijo el señor fiscal también con estas palabras, que dado que existía esta reunión, dado que todos se estacionan en el mismo lugar, había una cierta planificación previa. Esa cierta planificación previa, uno tiene que entregar ciertos elementos para que exista un concierto previo del 15 número 3 o también sea partícipe en los términos del 15 número 1. Su señoría, estuvimos 3 horas y media y esta cierta planificación previa en relación a mi cliente solo se da porque llega a un edificio y sube al piso 22. Eso es la prueba material que tiene el Ministerio Público respecto de mi cliente.
Por último, su señoría, para ir terminando con la letra B del artículo 140, señalar que no es un argumento baladí expresar que tampoco existe entre los coimputados y mi cliente algo que lo vincule más allá de aquel ingreso a esa oficina. Porque si eso fuese, su señoría, y en esto quiero ser muy claro, si eso fuese intervención punible, ¿por qué no están formalizadas todas las personas que ingresaron a esa sala de reuniones ese día y esa hora? ¿Por qué excluir que participaron otras personas o que otra persona confeccionó la carta? ¿Por el simple hecho de que no concurren a la casa de la víctima? Entonces, me parece que nuevamente es vago el argumento del Ministerio Público para imputarle participación penal a mi cliente. El artículo 140, su señoría. Por último, su señoría, un elemento que puede ser decidor respecto también de la participación. Mi cliente tiene 19 años. Participa de redes sociales. Yo no, soy bastante más viejo, yo no participo de redes sociales, pero los jóvenes tienen todas estas cosas, Facebook, Instagram. Su señoría, en la carpeta investigativa no existe un solo elemento que pueda vincularlo a este delito. No existe. Me parecía importante señalarlo. Sí, quiero proyectar, su señoría, lo que hay en la carpeta respecto de esto. Sí, claro. Aquí está el informe. Todo esto se encuentra, su señoría, en el informe policial 524, que es este no es 524. Este es otro informe policial, su señoría. Su señoría, aquí usted puede apreciar que dice que el perfil público de Facebook dice no mantiene publicaciones ni indicios relevantes para la investigación, toda vez que solo mantiene fotografías personales de su vida cotidiana y nada relacionado con la investigación. Vamos entonces ahora a la letra C, su señoría. No puedo partir esta alegación sin recordar lo que dice el mensaje del Código Procesal Penal. Esto es en cuanto a la pena y a la proporcionalidad. El artículo 268 quinquies nos dice que el que amenazare a un fiscal del Ministerio Público, a un defensor penal público, en los términos del artículo 296 o 297, en razón del ejercicio de sus funciones, será castigado con el máximo de la pena o el grado máximo de las penas privativas, máximo de la pena o el grado máximo de las penas previstas en dicho artículo. Por lo tanto, tenemos que ir entonces al artículo 296, se nos imputa el numeral 2, y dice, con presidio menor en sus grados mínimo a medio. Presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540, presidio menor en su grado medio, 541 a 3 años. Es el rango de pena. Si es a un fiscal, entonces tenemos que ir en la parte alta, 541 a 3 años. Y ese sería entonces el rango de pena. Si fuésemos condenados, su señoría, con un grado de certeza muy, muy alto, se le podría aplicar entonces la remisión condicional de la pena conforme al artículo 4 de la ley 18.216. No tiene antecedentes pretéritos. Cooperó en la investigación en la medida que supo que existía, que fue ayer a las 6 de la mañana cuando irrumpieron en su
hogar, policía de investigaciones. ¿Y cómo cooperó? Ya lo dijo ayer el fiscal, que entregó voluntariamente a través de la madre en un domicilio que no tenía orden de entrada y registro. Y eso sí se encuentra en el informe policial 524. Lo va a subir. Su señoría, lo vamos a exponer para que usted lo pueda apreciar, su señoría, en la parte pertinente. Ella es la madre de mi cliente, su señoría. Baja un poco. La vestimenta con el cual el Ministerio Público, porque parece ser un aporte sustancial, vinculó a mi cliente con el ingreso al edificio e ingreso supuestamente a esta sala. Eran domicilios distintos a la orden de entrada y registro, y esto fue autorizado tanto por la madre como por mi representado. Además, su señoría, entregó su notebook, su celular y entregó las claves. ¿Qué peligro para la sociedad puede hacer una persona que es requerida por la autoridad de forma más o menos violenta, y él voluntariamente entonces entrega estos antecedentes? ¿Qué ha pasado, su señoría, en casos similares? Y aquí nuevamente vamos a retomar lo que primero, porque es importante saber también cómo han actuado los tribunales y cómo ha actuado el Ministerio Público frente a casos similares. Y es tan relevante porque el día de mañana puedo ser yo quien esté sentado ahí, o cualquiera de nosotros, y lo que vamos a querer es cierta certeza, cierta coherencia del persecutor penal público, del funcionario público a cargo de la investigación. Entonces, ayer en la noche tuvimos que buscar por medios de prensa, gracias, y pudimos percatarnos de que es una causa no muy antigua. Todo esto en atención a lo que dijo el Ministerio Público sobre el bien jurídico protegido, que me llamó profundamente la atención. Entonces, voy a hablar sobre la agresión y amenaza sufrida por el ministro del Tribunal Constitucional, el señor Aróstica. Sí, a él fueron formalizados 2 mujeres por atentados y amenazas contra autoridad, y la medida cautelar, su señoría, solicitada por el Ministerio Público, prohibición de acercarse a víctima a su lugar de trabajo y domicilio. La querellante quiso pedir algo más, no se lo dieron. ¿Cuál es el plus de injusto que hace que esta conducta tenga que tener una medida cautelar más alta? Porque además el plus de injusto no lo hace el Ministerio Público discursivamente. Esto está en la ley. La ley consagra la peligrosidad a través de la pena. No el Ministerio Público a través de sus discursos o porque uno de ellos ahora es víctima de un delito. No, su señoría. La ley lo hace. Y el Ministerio Público está obligado a la ley, y por eso tiene el artículo 3º de la 19.640, actuar con objetividad. Y aquí no están actuando con objetividad, porque hay alguien que, en palabras del Ministerio Público, atentó contra uno de ellos. Y ahora el mensaje que se da es, esto le pasa a quienes atentan contra uno de nosotros. Si atentan contra un juez, como fue las amenazas al magistrado Urrutia, tampoco pedimos prisión preventiva, porque no es de los nuestros, es de otra institución. En ese caso, amenaza al magistrado Urrutia, amenazas de muerte, su señoría. Medida cautelar, prohibición de acercarse a la víctima y arresto domiciliario nocturno a un magistrado de la República. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Porque estoy hablando del actuar del Ministerio Público. ¿Pero qué ha dicho la jurisprudencia? Solo busqué jurisprudencia que dice relación con atentados a fiscales.
Y encontramos el RIT 123 del 2014, el séptimo juzgado de garantía. En esta causa, su señoría, se trata de una imputada que se encontraba en prisión preventiva. Al fragor de la lucha le dice garabatos al fiscal, te voy a matar, etc. Es condenada y luego la excelentísima Corte Suprema revoca esto porque dice que no eran serias esas amenazas, toda vez que, tanto del fragor de la propia situación, como que ella se encontraba privada de libertad. La segunda jurisprudencia, 744-2015, del juzgado de Vallenar, 61 días. Me encantaría saber una sola jurisprudencia. Una, que me digan, yo no la encontré. Una, que dé cuenta de que una persona imputada por un delito de amenaza a fiscal, sin antecedentes, y colabore con la investigación, en este contexto, es condenada a una pena privativa de libertad. Que yo sepa, su señoría, pero no hay. Pero bueno, que yo no sepa, no va a hacer nada, su señoría. Pero invito al Ministerio Público a que me contribuya a mi acervo cultural y me diga dónde está. Por todos estos antecedentes, su señoría, me parece absolutamente arbitraria la forma en que el Ministerio Público ha actuado. Yo no estoy diciendo que no puedan investigar. Obvio que pueden investigar y deben investigar. Con igual celo. Deben investigar por igual cuando la víctima es una fiscal o un fiscal que cuando la víctima es un cliente mío. Me hubiese encantado de la celeridad que se vio en esta causa y no en la misma fiscalía de donde está el fiscal Jacir, en la misma. Todos estos antecedentes, su señoría, es que voy a pedir que respecto de mi cliente no se otorgue la medida cautelar de prisión preventiva. Pero más aún, su señoría, voy a pedir que no se otorgue ninguna medida cautelar por cuanto no se pudieron expresar en la audiencia respectiva los elementos copulativos de la letra A, en particular la letra B, y sobre todo la letra C de la necesidad de cautela. Porque la necesidad de cautela, además, su señoría, y se me estaba olvidando, y esto es muy relevante, normativizada en el Código Penal, establece lo siguiente. Yo sé que usted lo sabe mucho mejor que yo, su señoría, pero es necesario recordar algunas cosas. Dice: se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación. Bueno, eso no fue señalado por el fiscal. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente algunas de las siguientes características. Gravedad de la pena asignada al delito. ¿Es lo mismo esto que un homicidio? ¿Es lo mismo esto que un robo con intimidación? ¿Es lo mismo esto que mercado de valores? ¿Es lo mismo esto que una estafa a 100 personas? El número de delitos que se le imputare, 1. Y el carácter de los mismos, amenaza, delito de peligro. La existencia de procesos pendientes, ninguno. Y si el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. Grupo o pandilla no tiene nada que ver, su señoría, con haber actuado en un supuesto concierto. Grupo o pandilla requiere cierta estructura, su señoría. En este caso, ninguno de los elementos se puede atribuir a mi cliente. Y por último, dice: se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que la consagra, cuando el imputado hubiera sido condenado con anterioridad por el delito que la ley señala, igual o mayor pena, tampoco respecto a mi cliente, sea que lo hubiera cumplido efectivamente o no, nunca ha tenido una pena. Cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otra, tampoco, su señoría. En libertad condicional, tampoco. O cumpliendo alguna de las penas sustitutivas a la ejecución de las penas, tampoco.
y después dice que hay peligro para la víctima. ¿Qué es lo que dice la ley? Que hay que leer la ley a veces. Dice, se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieran antecedentes calificados que permitieran presumir que éste realizará atentados en contra de aquel o en contra de su familia o bienes. ¿Cuáles fueron esos aportados por el Ministerio Público? Porque no puede ser que el mismo delito, la misma imputación del delito, tenga que ser entonces este antecedente calificado. Ya habiendo hecho un barrido completo de los elementos que el legislador establece para otorgar o no la prisión preventiva de cualquier ciudadano, sea del apruebo, sea del rechazo, pertenezca al Ministerio Público o a otra entidad o sea un particular, es que, su señoría, no concurre ninguno de ellos, ninguno. La de los antecedentes expresados en la investigación da cuenta que respecto de mi cliente, a lo menos cuestionable, la participación y la letra C. Eso es todo, su señoría, y muchas gracias por su tiempo. Perfecto, señor defensor. Seguimos entonces con la otra defensa privada. Gracias, magistrado. Bien, abogado defensor Mauricio Narbona por don Daniel Goldberger. Sin duda no voy a... Perdón, sí, defensor, colega, no se preocupe. magistrado, gracias. Magistrada, Dígame. ¿podría darme un minuto? Me están llamando de mi casa, va a seguir mi colega acá. Sí, no hay problema. Muy amable, gracias. Bien. Magistrado, continúo, sí. continúo mis alegaciones por don Daniel Goldberger. Primero señalar que efectivamente en los mismos términos señalados por el defensor Sergio Contreras, que latamente ha descrito primero, ha cuestionado el presupuesto material que se le imputa a mi representado. Para no ser más gravoso, voy a señalar primero mi alegato en relación al título de imputación que se refiere por parte del Ministerio Público en contra de mi representado. Esto es que don Daniel Goldberger habría, digamos, fabricado la misiva, de lo cual no hay evidencia más que el testimonio de, sin la presencia de un defensor, de alguien que eventualmente libremente profiere o declara en esos términos. Una misiva compuesta en un computador, pero que para efectos de pertinencia y me gustaría leerla de manera completa por dos cosas, magistrado. Primero, para poder contextualizar, y segundo, porque evidentemente ayer en las redes y en un periódico como es La Tercera se señaló que las amenazas habrían consistido en amenazas de muerte acerca de la destacada fiscal Chong. Yo creo que eso no hay discusión acá, sabemos cuál es el trabajo de ella y en ese sentido el colega Sergio también ya lo ha señalado. No hay cuestionamiento respecto a eso. Pero sí me permite usted poder leer que en menos de media plana. Lo voy a leer completo. Dice así, magistrado: estimada señora fiscal Chong, me complace dirigirme a usted para comentarle que soy parte de un grupo de ciudadanos preocupados por su amenaza al devenir de Chile, su permanente activismo político, parcialidad y ataques a nuestros carabineros de Chile y los valores que sustentan nuestra república. Permítame comentarle que los corruptos como usted no tienen cabida en nuestra nación y que tomaremos las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Dado lo anterior, le sugerimos a usted y a sus adeptos que continuamente contribuyen a la decadencia de nuestra nación y nuestra justicia, corrijan su actuar a la brevedad. Atentamente, un ciudadano de bien, y figura, digamos, la imagen que ya el fiscal ayer latamente nos señaló. Primero, en honor a la transparencia. Y en base a esto, creemos que el contenido del injusto, que también mi colega ya lo ha señalado, el contenido del injusto del delito de amenaza en el incardinados en la formalización en el 296 número 2, lo que esta defensa también cuestiona. Creemos que estaríamos en un presupuesto del numeral 3 de dicho artículo. Creemos que
El núcleo del injusto tiene que ver con esta seriedad y con esta verosimilitud. Es decir, si efectivamente de la misiva contenida, de la misiva entregada de manera no violenta, consultado precisamente si ese era el domicilio de la fiscal Chong a su hijo Maximiliano, entiendo, se la entrega esta misiva. Y entonces en el contenido de esta misiva, primero nosotros no vemos cuál es la condicionante, cuál es la condición y cuál es el mal futuro que intenta hacerse cargo quien supuestamente habría redactado la misiva. ¿Cuál es el contexto de esta entrega de esta misiva el día 6 de octubre del presente año? Bueno, a esto le sigue la formalización en este mismo tribunal del carabinero Zamora, producto de los hechos lamentables ocurridos en el puente Pío Nono. Pero también, ese es el contexto inmediato, por así decirlo, es decir, 2 días después de esto. Pero ¿cuál es el contexto más global? Precisamente es el contexto de una polarización social. El fiscal Yacir Francisco ayer señaló, ¿cierto?, que esto tiene que ver con, vinculado con partidarios de una posición política. Y esto es relevante, se diría, porque como ayer se hablaron de hechos conocidos, de hechos públicos y notorios, hay un hecho público notorio que es el siguiente. Nuestro país atraviesa una evidente crisis institucional, una evidente crisis social. No es desconocido, y este defensor tampoco desconoce la desigualdad existente en nuestro país. Más allá de que esto sea un comentario político, creemos que esto tiene ciertos tintes más bien políticos. Creemos que nuestro país, evidentemente en la historia reciente, ¿cierto?, ha atravesado crisis políticas. Producto de eso se generó una despolitización en los ciudadanos que hoy intentan rearmarse, ¿cierto?, y reasimilar estos conceptos democráticos, que precisamente la democracia es eso, magistrado, es poder expresar mis ideas. Nosotros creemos que esto no fue de la mejor manera, pero precisamente, ¿cuál es el contexto, digamos, más global? En la crisis social, y el hecho conocido es que quienes son partidarios de la opción del apruebo, ¿cierto?, plebiscito que se iba a realizar aproximadamente 20 días posterior a esta presentación o esta entrega de la misiva que esta defensa entiende que no es una amenaza condicional, estaban en plena campaña. Es un hecho conocido que quienes están por el apruebo se juntaban en la conocida Plaza Italia, hoy también conocida como Plaza de la Dignidad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque también en ese mismo contexto, es decir, en esta efervescencia política, quienes eran partidarios de la opción rechazo, es decir, mantener nuestra actual constitución, habitualmente se reunían ¿dónde? En Apoquindo. ¿Por qué esto es importante? Precisamente en los videos que ayer mostró el fiscal Francisco, vemos que en uno de ellos una mujer, ¿cierto?, lleva en su mano carteles amarillos que dicen relación, son más bien vinculados a la opción del rechazo. Voy a exhibir 4 fotografías que están disponibles en internet. De hecho, voy a exhibirlas solo para efectos de poder ilustrar mi argumentación en este sentido. De todas formas, señalo que mi exposición será bastante más resumida. Sí tengo la... Bueno. Estoy intentando poder exhibir esto. La verdad es que no sé si se alcanza a ver, si se ve la presentación de PowerPoint. Ahora no, se veía en un principio. ¿Se veía en un principio? Sí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Bien, bueno, este es Calle Apoquindo, precisamente partidarios del rechazo, y vemos algunas pancartas amarillas que es la que un poco quería yo hacer presente. ¿Ya? Básicamente. ¿Por qué? Bueno, eso básicamente. ¿Por qué es relevante esto?
Esto al menos cuestiona el concierto previo para el solo efecto de dejar la misiva a la fiscal Chong. Esto es relevante porque de los videos que ayer el señor fiscal nos mostró, vemos que esto probablemente tenga que ver con algo que todavía no se ha investigado. No tenemos el contrato de arriendo ni la antigüedad de esto, y creemos que en virtud de la cercanía del lugar donde habitualmente se manifiestan partidarios de la opción rechazo, ¿cierto? Efectivamente eso dice relación con parte de los imputados y con una serie de personas que hoy no están imputadas, pero que también visitaban y aparecieron en los videos que la Fiscalía mostró. Creemos que en ese sentido se debilita un poco esta especie de concierto previo con el solo objeto de entregar la misiva, sino que más bien son personas que van un poco más allá, producto de el cuestionamiento al actuar de la fiscal, que, insisto, creemos que no es lo correcto, pero que también incluso podría incardinarse no solo en el numeral 3 del 296, sino que podría incardinarse incluso poder llegar a configurar el delito del 494 número 16, que es el delito de coacciones, ¿ya? En ese sentido creemos que esto es relevante. Y por eso cuestionamos esta preparación, este concierto previo, por lo siguiente. Los imputados utilizan sus propios vehículos, es decir, permítame la expresión, es una preparación burda de alguien que con sus propios vehículos van al domicilio de una fiscal, desconociendo que probablemente esté resguardado, y en definitiva, como ciudadanos, equivocadamente evidente, manifiestan su disconformidad en medio del fragor del plebiscito del apruebo o el rechazo, y creemos que ese es precisamente el contexto de la misiva. Y entonces, magistrados, estamos acá dentro del derecho penal liberal, que ha conquistado ciertos principios, y también lo mencionó mi colega Sergio. Pero uno de los principios importantes es que estamos frente a un derecho penal de acto, no de autor. Es decir, no puede alguien ser considerado terrorista por el solo hecho de participar de una opción distinta del apruebo. No puede alguien ser considerado como autor de amenazas por el hecho de, en medio del fragor político, digamos, dejar una misiva a alguien que, según ellos, según mis representados, ¿cierto?, contribuyen al declive, a esta crisis, a agravar esta crisis institucional. Y precisamente hay algo relevante que me llama la atención. La misiva no dice relación con sustraer el ejercicio de la fuerza del Estado, esto es Carabineros, sino que manifiesta una preocupación evidente. Evidentemente hoy Carabineros, hay que reconocer que probablemente en el principio, en el estallido social, octubre, ¿cierto?, sea por desconocimiento de los protocolos, por infracción a los protocolos, no actuaron de la mejor manera, pero Carabineros resguarda el orden público y se han visto absolutamente mermados, cuestionados y en definitiva debilitados. Ese pareciera ser que más bien el contenido material, el contenido interpretativo, ¿cierto? Y luego hacer una mejor exégesis, por así decirlo, de esta misiva que nosotros creemos que no tiene una condición, dice, los corruptos con usted, sino que más bien ataca la honra de la fiscal, la vincula a otras personas o instituciones que forman parte de esta crisis institucional en nuestro país. Dice que no tienen cabida, básicamente. Es un cuestionamiento a esto, precisamente. Y vamos a tomar las medidas que sean necesarias. No dicen cuáles, no dicen cómo, no dicen de qué manera. La entrega de la misiva es inocua en ese sentido. No es violenta. Esta es la casa de la fiscal Chong, sí. Esta es la carta para él. En esos términos, más claro. Nosotros evidentemente cuestionamos el contenido, pero no en los términos de la configuración de amenazas, tal como lo ha presentado el Ministerio Público. Eso en cuanto al contenido material, señoría. En cuanto a las cautelares, evidentemente nos oponemos a las cautelares. Creemos que el artículo 122 del Código Procesal Penal, que también señaló don Sergio, establece varios principios como la necesariedad,
principios como la instrumentalidad, es decir, que las medidas cautelares deben servir al procedimiento, al proceso penal, que ya no es inquisitivo. Gracias a Dios ya no es inquisitivo, sino que es un proceso contradictorio, que tiene ciertos principios que son caros a nuestra Constitución, ya un proceso progresivo de reconocimiento de los derechos fundamentales. Y en ese sentido creemos que otras medidas como orden de alejamiento, como el mismo colega también lo mencionó, orden de alejamiento respecto a la víctima y respecto a su familia, podría constituir, primero podría resguardar a la fiscal y de alguna forma también enviar un mensaje a la ciudadanía, pero también en ese sentido podría también permitir que se cumplieran los fines del procedimiento sin pasar a llevar las garantías que hoy magistrados protegen y aún le pertenecen a don Daniel, que es mi representado, pero también a los otros, digamos, imputados por estos supuestos delitos de amenaza condicionales que esta defensa evidentemente cree que no se constituyen. Entonces estamos parados en la presunción de inocencia, sin perjuicio que en esta etapa quizá el régimen o las probanzas no sean del todo necesarias en el sentido de que tengan la gravedad o la suficiencia para poder acreditar la participación, pero sin perjuicio de ello estamos frente a un delito de amenaza que la penalidad no excede los 3 años y 1 día, que tiene un elemento de agravación cuando se configura esta supuesta amenaza en contra de un fiscal del Ministerio Público o un defensor público, pero sin perjuicio de ello, creemos que el seguir agravando podría infringir incluso el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es que precisamente el legislador es quien reconoce los tipos penales, es quien establece el bien jurídico protegido, que no es otro que la libertad ambulatoria, ¿cierto? Que forma parte del delito de amenaza, y creemos que no es otro, sino que esta agravación particular no podría ser reconsiderada sin infringir el principio del non bis in idem, que también forma parte del proceso penal. Respecto al presupuesto material, creemos que no se configura el numeral 2 del 296. Creemos que incluso si es que llegara a configurarse algún delito de amenaza, serían incondicionales, es decir, del 296, número 3. Ahora, con respecto, y para no ser más, digamos, extenso, con respecto a la necesidad de cautela, don Francisco, el fiscal, cierto, ayer señaló que los cuestionamientos de la necesidad de cautela estaban fundados precisamente en ser considerados un peligro para la sociedad. Y entonces hay texto expreso que nos da algunos parámetros de cómo nosotros podemos considerar que alguien forma o se ha constituido en un peligro para la sociedad. Esto dice relación en cuanto a la gravedad de la pena. Primero, la pena va de 61 a 3 años y 1 día. Evidentemente, con la ley 18.016 eso permitiría un cumplimiento en libertad. Mi representado tiene irresponsable conducta anterior, no tiene anotaciones pretéritas en su extracto de filiación, y eso debe ser considerado al momento de la determinación de la pena. Pero sí, también debe ser considerado en este momento. También, ¿cuál es el número de delito? Bueno, a don Daniel Goldberger, ¿cuál es el número de delito? Un delito. Un delito de amenazas condicionales, que al menos cree esta defensa, y también mi codefensa, ¿cierto? Creemos que no hay presupuesto material, al menos cuestionamos el sustrato material de este delito por el cual se ha imputado a mi representado. La existencia de procesos pendientes, no existe ningún proceso pendiente contra don Rodrigo Goldberg. Entonces, el haber actuado en grupo pandilla tampoco se configura. Creemos que aquí, precisamente, y por eso lo dije al principio, el contexto, digamos, global, en contexto de personas que se agrupan, ¿cierto?, que habitualmente protestan, se manifiestan en Apoquindo, es decir, cercano a la oficina. Ellos no arriendan esta oficina para poder fraguar, tramar esta visita al domicilio de la fiscal. Domicilio que por lo demás no se acreditó en la formalización ni en los antecedentes que se vinculara
con alguno de los imputados. ¿En qué sentido? En que de la propia formalización del día 2 de octubre del carabinero Zamora, empezaron a circular en redes sociales domicilio, vehículo, que el fiscal Francisco también mencionó esos efectivos. Pero fíjese que, magistrado, ninguno de ellos vinculado a algunos no imputados, y menos a don Rodrigo Goldberger. Entonces creemos que no se puede desnaturalizar la prisión preventiva. No se puede abusar de una institución que es relevante. No se puede instrumentalizar como una pena anticipada, precisamente porque la prisión preventiva tiene que servir a los fines del procedimiento, pero también en una prognosis de pena, tampoco permitiría que en el caso de que don Rodrigo fuera condenado, tampoco permitiría que él cumpliera su pena digamos, de manera efectiva. Entonces, precisamente creemos que hay otras medidas cautelares menos gravosas, como la orden de alejamiento, como fijar domicilio, todas del 155, y en subsidio, un arresto domiciliario en calidad parcial podría garantizar los fines del procedimiento, garantizar, digamos, a la víctima, que es la destacada fiscal Chong, que eso lo hemos reconocido todos, pero también permitiría no pasar por encima de las garantías que hoy resguardan a mi representado. Eso, magistrado, así que en esos términos es mi alegación. Gracias. Perfecto, entonces nos queda el defensor penal público por los otros imputados, don Pablo. Sí, bueno, señoría, yo en este caso defiendo a 6 de los 8 imputados. Bueno, en primer término, señalar que el Ministerio Público en este caso está pidiendo la cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto el estándar que debe aplicar el tribunal para analizar los antecedentes que presenta la Fiscalía en esta causa deben ser los más altos o exigentes. No deja de llamar la atención, tal como señalaron anteriormente las otras defensas, las defensas particulares, ¿por qué esta causa está acá en el 7º Tribunal de Garantía? Primero, el fiscal formaliza y da una especie de contexto respecto de la causa del carabinero en los Puentes Pío IX, y respecto de ese contexto señala luego, voy a señalar de forma resumida lo que señaló el señor fiscal, y con ese contexto se junta un grupo de personas en una oficina en Las Condes, y desde esa oficina salen y entregan esta carta en el domicilio de la fiscal Jimena Chong. Claramente, el contexto no sirve de nada o no da la competencia del tribunal. Si aplicamos las reglas de competencia, es competente el 4º Tribunal de Garantía si es que estimamos que el principio de ejecución, según lo que señaló el fiscal, comienza en la oficina de Las Condes. Y si el principio de ejecución es en el domicilio de la fiscal Jimena Chong, es el 8º Juzgado de Garantía, tribunal que tiene jurisdicción sobre Providencia. En ningún caso, este 7º Tribunal de Garantía, porque, caso contrario, todas y cada una de las causas, no sé si del país o de esta ciudad, serían en el 7º Tribunal de Garantía, porque todos pasan por Santiago y todos tienen alguna relación con la comuna de Santiago. Entonces, claramente, es lo primero que no se entiende y la defensa va a solicitar la incompetencia de este 7º Tribunal de Garantía, pero entiende que la oportunidad para hacerlo al término de la audiencia. Solamente lo señalo como un hecho que llama la atención. Ahora, respecto de los hechos formalizados, voy a empezar por el hecho número 2, ¿ya? Que es el porte o tenencia de arma de fuego o munición que se imputan, en este caso, a mi representado, don Pablo M. Lo voy a llamar porque hay una resolución del tribunal que prohíbe difundir sus nombres. ¿Qué es lo que pasa respecto de don Pablo M? Días atrás, el Ministerio Público, fruto de esta investigación, pide a este 7º Tribunal de Garantía una orden de detención y de entrada de registro. ¿Qué es lo que hace este 7º Tribunal de Garantía? Y el magistrado que estaba de despacho pregunta, a propósito de la orden de incautación de algunos instrumentos,
¿cuáles instrumentos piensa incautar de la casa de las personas que se piensa liberar esta orden de él? El fiscal contesta y otro magistrado de este tribunal da esta orden de detención, entrada de registro y autorización para revisión de instrumentos electrónicos. En ninguna parte de lo que señala el fiscal y de lo que pregunta el tribunal se señala incautación de armas. ¿Qué es lo que nos dijo el Ministerio Público en su alocución? Y esa entrada y registro y esta incautación de esta arma fue de acuerdo al artículo 205. Lo anoté porque me llamó bastante la atención. Claramente debe haber sido un error porque la entrada, registro y detención fue en virtud del artículo 208 porque fue una orden liberada por un tribunal de la República. La incautación, en este caso, de un objeto no relacionado con la investigación, no se rige por el artículo, en este caso, 208, sino que se rige por el artículo 215 del Código Procesal Penal. Norma que sabemos que antes exigía una orden previa judicial para levantar objetos que no decían relación con el delito investigado. Esa norma se cambió años atrás y lo que exige ahora es básicamente que se avise al fiscal y señala que éste resguardará. Entonces lo que exige ahora solamente es el aviso al fiscal. Dicho esto, sabemos que en todas las investigaciones, nuestro Código Procesal Penal consagra el principio de registro, y en especial para las policías en el ejercicio de su función. En este caso, señoría, no existe, y no encontré en los antecedentes que puso a disposición de todas las defensas el señor fiscal, el cumplimiento de este estándar legal, el aviso al fiscal del Ministerio Público de el encuentro de esta arma y justamente no la autorización, sino el aviso que habían encontrado esta arma va a proceder a incautarla. Simplemente hay un acta de levantamiento de especies general de todas las especies que se levantaron, entre las que autorizó el tribunal, medios electrónicos y esta arma de fuego. Entonces, en primer lugar, dijimos que teníamos que fijar un estándar alto, porque el Ministerio Público está pidiendo la cautelar más gravosa. ¿Se cumple el estándar que fija la ley para levantar esta arma de fuego? Ciertamente no, y por lo tanto esta prueba no puede ser valorada. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la norma señalada del artículo 215, y esta norma tiene un perjuicio evidente y que está envuelto, y por eso la ley pone requisitos, por la desconfianza que había cuando se realiza el Código Procesal Penal en las policías. Por eso se pone esta obligación de registro y ciertos requisitos legales. Este requisito, como digo, fue simplificado, pero en este caso ni siquiera se cumplió ese requisito simplificado. Ahora vamos al arma de fuego propiamente tal. El delito de porte, tenencia de un arma de fuego y munición es un delito también bastante grave, un delito sobre el cual no procede una pena sustitutiva en caso de ser condenada la persona, a no ser que el excelentísimo Tribunal Constitucional declare, en este caso, que la norma no es aplicable para el caso concreto. ¿Qué es lo que nos presenta el fiscal respecto de esta arma de fuego? No presenta una pericia propiamente tal. Lo que presenta es una antepericia, prepericia, pero ciertamente que no es una pericia de acuerdo al artículo 315. Y tampoco respecto a las municiones. ¿Qué es lo que hace? Presenta un informe que señala una inspección externa a esta arma de fuego y a estas balas, a estas municiones, que señalan básicamente que tienen apariencia de funcionar, pero no el requisito que exige la ley, que sea un arma de fuego susceptible de parar y de realizar la labor para la que está ahí. Por lo tanto, ¿el levantamiento del arma está contra derecho? No. ¿El arma legalmente cumple con los requisitos para considerarse como tal? Tampoco, por lo menos en esta etapa de la investigación. Porque el fiscal perfectamente podría haber pedido una ampliación respecto de ese imputado, haber llegado con una pericia al tribunal, más aún si es que iba a pedir una prisión preventiva, una cautelar tan gravosa. No lo hizo, no está ese antecedente el día de hoy y por lo tanto no se puede asegurar esa circunstancia.
Ahora, respecto del hecho 1, y el hecho 1 sobre el cual están formalizados todos los imputados, que corresponde a las amenazas a la fiscal del Ministerio Público, doña Jimena Chong. Ya, obviamente, el documento no lo voy a exhibir. Creo que es un documento que no cabe ninguna duda que es ofensivo para la fiscal, menoscaba su honra como persona, como mujer, y en definitiva es algo que nadie podría cuestionar o alguien podría decir que es correcto. Claramente es un hecho incorrecto. ¿Es un hecho ofensivo? Sí es un hecho ofensivo. Pero este es un tribunal de garantía, un tribunal de derecho, y lo que se debe analizar en este tribunal de derecho es si esta misiva corresponde o cumple los requisitos para constituir un delito. Entonces, al analizarla, existe, el fiscal formalizó por tratarse de una amenaza condicional. ¿Existe alguna condicionalidad en el texto de esta amenaza? O sea, de esta misiva, ciertamente no. ¿Existe alguna amenaza dentro de este texto? Ciertamente que tampoco. Ya señalaron las defensas particulares en su exposición, que cuando leyeron esta carta, básicamente hace comentarios políticos, ¿ya? Respecto de Carabineros y una supuesta parcialidad de la fiscal, señala que se van a tomar las medidas que consideran necesarias, no están diciendo si estas medidas necesarias de qué se trata, y también señalan que su actuar contribuye a la decadencia de la nación, de la justicia, y que corrija su actuar. O sea, amenaza, magistrado, no existe ninguna. Lo que hay sí, y hay que reconocer, es una carta sumamente ofensiva a una persona, una mujer y una fiscal del ministerio. Entonces, no hay una amenaza condicional, no hay una amenaza simple. ¿Es ofensivo? Sí. ¿Es una estupidez? También lo es. ¿Es injurioso? Tal vez, pero amenaza bajo ningún punto de vista. Tal como, y voy a parafrasear a una de las defensas particulares, señaló que en esta carta se pusiera en el texto, voy a hacer una hechicería, y arreglón seguido, si lo consideras una amenaza, si lo es, no por eso, por señalar la palabra amenaza, el texto de la misiva de la carta constituye una amenaza y un hecho delictivo. Pero pasemos ese análisis y supongamos por un minuto que el tribunal considera que es una amenaza, que cumple con el artículo 296, me parece. Pensemos por un momento que es una amenaza. Debemos entrar a analizar los requisitos de seriedad, credibilidad, verosimilitud. ¿Qué antecedentes tenemos en la carpeta para analizar este antecedente? Primero, y haciendo un análisis de lo que señaló el fiscal, ¿cuántas veces supuestamente fueron todos estos imputados al domicilio de la fiscal Chong? Según la carpeta y según los antecedentes que mostró. Una vez. Por lo tanto, es un hecho aislado. El fiscal del Ministerio Público ha presentado algún antecedente respecto de que estos imputados realizaron alguna acción para llevar a cabo esta amenaza. Ciertamente no. La forma en que se realiza esta amenaza hace que esta sea una amenaza seria o verosímil. Tampoco. Por lo tanto, no cumple tampoco con el requisito de seriedad o verosimilitud que exige la norma. Ya analizado esto y descartado, según la opinión de esta defensa, que no constituye una amenaza condicional, una amenaza simple, sino que es una carta ofensiva y que podría constituir una injuria, pero no una amenaza, vamos a ver la participación. El Ministerio Público aquí presentó antecedentes durante varias horas respecto a la supuesta participación de todos los imputados en la causa,
nos presenta antecedentes de grabaciones, voy a decir solamente los nombres de pila, de doña Solange y don Gabriel. Presenta algunos antecedentes de doña Paula, de don Pablo también, pero respecto de don Osvaldo U, solo están las imágenes de esta supuesta reunión, que tal como dijo otra de las defensas, con carteles del rechazo, ¿ya? Para situarlo, el rechazo, el apruebo, no son grupos, no son partidos políticos, no es un grupo terrorista, nada, son opciones políticas, válidas o no válidas, podemos compartir una, podemos no compartirla, pero ciertamente en un ejercicio democrático hay que respetar estas opciones. Y justamente en este tipo de cercano a la ocurrencia de los hechos, se desarrollaban bastantes manifestaciones en nuestro país, ya sea para un lado y para el otro, en distintos lados de la ciudad, y la gente andaba con pancartas. Entonces, respecto a don Osvaldo U, solamente están los antecedentes de esta reunión en este edificio de Las Condes, pero nada más que lo sitúe cerca del domicilio o en el camino del domicilio de la fiscal Chonco. Dicho esto, señoría, corresponde analizar la letra C, que es la necesidad de cautela. Y para ello, veamos quiénes son los imputados. Todos, al principio de esta audiencia, señalaron sus nombres, sus domicilios, todos tienen alguna ocupación, trabajan o pretenden hacerlo, todos no tienen antecedentes penales y por lo tanto todos también tienen derecho, en el eventual caso, en el improbable caso de ser condenados, a una pena sustitutiva. Vamos analizando la letra C. Y según los estándares que da el artículo 140, letra C. ¿Estos imputados tienen alguna posibilidad de frustrar el éxito de la investigación con su libertad? Claramente no. El Ministerio Público ha demostrado, ha sido majadero incluso, en señalar la cantidad de cosas que han sido incautadas en los domicilios de los imputados. Computadores, teléfonos celulares, discos duros, tarjetas de memoria, para investigar, pidió los tráficos de llamadas, para investigar la existencia o no de este u otro delito. En este caso, claramente, como ya todas las evidencias fueron levantadas y ya fueron detenidos, no existe ninguna posibilidad alguna de frustrar el éxito de la investigación. Sumado a aquello, tampoco deja de llamar la atención, me quiero detener en este tema, el propio ente persecutor reconoció y señaló al principio de la audiencia que 4 de los imputados prestaron declaración antes del control de detención. Declaración que sabemos, según nuestra ley, es totalmente voluntaria. Magistrado, la reforma procesal penal en nuestro país tiene más de 20 años. Hace poco se celebraron 20 años. Y a 20 años del comienzo de la reforma procesal penal, el Ministerio Público sigue tomando declaración a imputados sin avisar a la defensa, ya sea particular o pública, impidiendo el derecho de toda persona a contar con asesoría letrada del inicio de la investigación. 20 años de reforma y continúan con esta situación. Pero, tal como dijo el fiscal, 4 personas detenidas en esta situación de miedo prestan declaración, renuncian a su derecho a guardar silencio. El mismo fiscal utilizó estos antecedentes para, según él, acreditar la participación de estas personas. A continuación de eso, de esta declaración de estos antecedentes, les pide prisión preventiva. Magistrado, personas sin antecedentes prestan declaración por un simple delito a cortas horas de la investigación, sin abogado defensor. O sea, hay que recomendarle a todas las personas que están detenidas en este país que nunca presten declaración ante el Ministerio Público, porque si lo hacen, luego les van a pedir la prisión preventiva. O sea, no tienen ninguna función ni ninguna valoración positiva para aquello.
ciertamente no podía dejar de señalar esta circunstancia, porque el Ministerio Público, en este caso, al igual que las personas que no declararon, les pidió la prisión preventiva a las personas que sí lo hicieron. Como señalo, se trata de un simple delito, ¿ya? Declaran sin abogado, con fiscal, con funcionarios de la PDI, después les pidieron la PT. ¿Tienen la posibilidad estos imputados, como señalé, de esconder evidencia, de romper evidencia? Claro, ciertamente no, y no está en su ánimo. ¿Existe peligro para la víctima, en este caso, la fiscal Chong? Ciertamente no. Ya sabemos que estos hechos, esta carta, no es una amenaza condicional, no es una amenaza simple, y si lo fuera, no es una amenaza seria ni verosímil. Es un hecho aislado. Un hecho estúpido, pero aislado. Un hecho. En cuanto al número de delitos, ¿cuántos delitos son? Un delito de amenaza. Respecto de todos estos imputados, ¿tienen procesos pendientes? No tienen procesos pendientes. Magistrado, en este tribunal de garantía, séptimo tribunal de garantía, y en todos los tribunales de garantía en nuestro país, diariamente, y durante el lapso de un mes, años, se han tramitado cientos y miles quizás causas de amenazas. Y en todas aquellas causas, y en muchas, la gran mayoría de ellas, han terminado por acuerdos reparatorios o por suspensiones condicionales del procedimiento. Claramente, en este caso, no existe proporcionalidad entre el delito supuestamente investigado y tampoco y la cautelar que pide el Ministerio Público, que es la más gravosa, la que está reservada para los casos más graves. Aquí el fiscal lo que nos señaló es que esto atenta contra la integridad física de una persona, que atenta como la administración de justicia. Pues claro, lo que hizo el fiscal fue básicamente leer el primer boletín de la Cámara de Diputados cuando se hizo la historia de esta ley, que dice esto mismo, y en base a eso se sube en un grado la penalidad. El legislador, cuando asigna la penalidad a los delitos, ciertamente toma en cuenta estas circunstancias para asignar la pena probada, la pena al delito. Y justamente eso es lo que debe analizar el tribunal, la pena probable. En el mejor de los casos para el señor fiscal, presidio menor en su grado medio, por la agravación que tiene aparejada la norma que sube la pena por las amenazas a los fiscales del Ministerio y a los defensores penales. Por lo tanto, pena de simple delito, personas sin antecedentes, algunos de ellos declararon, no tienen posibilidad de frustrar la investigación, es un solo delito, no tienen procesos pendientes. Magistrado, no se sustenta ninguna cautelar más que provisión de acercarse a la víctima, y en el caso de don Pablo, que es el primero de los imputados que señalé, un arresto domiciliario nocturno para cautelar en esta etapa su vinculación al proceso. Entiendo, y por último, señoría, que la alegación de incompetencia procede a hacerla al final. Solamente le vocé y creo que al final de la audiencia es cuando corresponde pedir incompetencia al tribunal. Perfecto. Bueno, se realizaron todas las alegaciones de los intervinientes. El tribunal ahora les va a dar tiempo para una réplica, evidentemente más acotado que el tiempo inicial que se otorgó para cada uno de los alegatos. ¿Ya? Entonces, señor fiscal, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Previo a eso, le solicito un breve receso con el objeto de, por decirlo, un vaso de agua y ordenar un par de ideas en relación a las alegaciones, porque hay muchas que son conjuntas. Entonces, la idea es dar respuesta en tal sentido a todos de una sola vez y no hacer un repaso cronológico de las alegaciones de la defensa que me puede llevar a tener que repetir argumentaciones que no tendría ni un sentido. Entonces, de esa manera, y considerando especialmente su aprehensión reciente en cuanto a los tiempos que vamos a utilizar. Sí, no hay problema. Me parece que un receso razonable es hasta 1/4 para las 12.